fuera de aquí. Esta es mi casa, Parisita. Las palabras afiladas como vidrio roto cortaron el aire tranquilo del atardecer en el desierto. Valeria, la esposa de mi hijo, estaba en la terraza, con el rostro cubierto de maquillaje caro, retorcido por la furia. Se lanzó hacia mí, empujándome con una fuerza sorprendente. Mi cuerpo, viejo y frágil, tropezó hacia atrás. Choqué contra la puerta de cristal que llevaba a mi adorado taller. El panel se hizo añicos con un estruendo ensordecedor, un grito violento que marcó su rabia. El sonido rompió más que el cristal. Fue el eco de mi familia, mi vida, mi legado, desmoronándose a mi alrededor. Soy Elena Morales, de 75 años, viuda de un hombre que construyó esta hacienda con sus propias manos. Me llamo Elena y esta es mi historia. Cada ludrilo, cada azulejo, cada cactus en el jardín lleva un pedazo de Javier, mi esposo. El taller, mi refugio, guarda su legado en autos clásicos, herramientas, proyectos sin terminar. Es un testamento de nuestra vida juntos. Pero ahora era solo la escena de un crimen horas antes. El viaje desde mi pequeña casa, en las afueras de San Miguel de Allende, hasta la hacienda, había sido un ritual de paz. El sol calentaba el desierto de Guanajuato. Los nopales se alzaban orgullosos contra el cielo azul, y el silencio era mi compañero. Iba a mi casa de descanso, como la llamaba mi hijo Diego, un lugar al que venía cada 2 fines de semana para trabajar en los proyectos de Javier. Diego me llamó hace 2 días, con su voz llena de indiferencia. Mamá, vamos a la hacienda unos días. No te preocupes por nosotros. Claro que me preocupé. Mi hijo y su esposa, Valeria, siempre han sido una fuente de inquietud. Sus vidas, una fachada perfecta de lujo y bienestar en redes sociales, estaban construidas sobre deudas y apariencia. Diego, un agente inmobiliario sin éxito, siempre perseguía el próximo gran negocio. Valeria, una influencer de yoga, estaba obsesionada con las apariencias desde su ropa de diseñador hasta su casa impecable en Guadalajara, que no era más que un alquiler. Cuando doblé por el largo camino de entrada, supe que algo estaba mal. El aire, normalmente silencioso, vibraba con el estruendo de una fiesta, música a todo volumen, gritos de niños. Mi jardín, mi santuario, estaba destrozado. Vasos de plástico regados por el césped, flotadores en la piscina infinita y un olor a perfume barato, mezclado con humo de cigarro, flotaba en el aire. Mi corazón se hundió. Esto no era una reunión pequeña, era una invasión. Caminé hacia la terraza, con la mano en el pecho, sintiendo una opresión familiar. Vi a Valeria primero en persona. Era distinta a sus fotos en redes. La sonrisa serena había desaparecido, reemplazada por una mirada fría y calculadora que conocía muy bien. Estaba gritando por teléfono, su voz chillona. No, mamá, no se quedan. Este es nuestro espacio ahora. Que se regrese a su choza. Valeria, dije, mi voz baja, tratando de entender el caos. ¿Qué está pasando? Se giró, entrecerrando los ojos. Mira, ¿quién llegó? La vieja parásita. ¿Qué haces aquí? Le dije a Diego que no eres bienvenida. Mi mente se aceleró. Esta es mi casa, dije, con la voz temblorosa. Soy la dueña de esta propiedad. Solo vine a revisar que todo estuviera bien. Ella soltó una risa cruel que me heló la sangre. Por favor. Diego me dijo que podíamos usar esta casa cuando quisiéramos. Dijo que necesitábamos el espacio para los niños. Esta cosa vieja es un desperdicio cuando nadie la usa. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. ¿Un desperdicio? Esta casa era un monumento a mi vida con Javier. Cada viga, cada ventana, cada azulejo, un trabajo de amor. Trabajé como costurera por más de 50 años para ayudar a pagar esto. Era nuestro sueño, nuestro legado. Mis manos, que alguna vez cosieron ropa para otros, se cerraron en puño. La humillación ardía en mis mejillas. Miré alrededor. Diego, mi hijo, no estaba por ningún lado. Solo había extraños. La familia de Valeria, mirándome con desprecio, como si yo fuera la intrusa en mi propio hogar. A mi nuera
la mujer que juró amar y respetar a mi hijo, me estaba echando de mi casa. Todos los recuerdos, los sacrificios, el amor que había vertido en este lugar, olvidados, reemplazados por arrogancia y codicia, necesito que te vayas, dijo Valeria, su voz ahora un siseo amenazante. No hay lugar para ti aquí. Y entonces me empujó, todo se rompió el cristal, mi compostura, mi fe en mi familia. Supe en ese momento que esto ya no era un desacuerdo familiar. Esto era una guerra, y apenas comenzaba en el impacto del cristal roto, resonó en el aire, un olor metálico a polvo y peligro. Me quedé inmóvil unos segundos, absorbiendo el dolor, más emocional que físico. Mi mano fue instintivamente a mi sien, donde un pequeño corte de un fragmento de vidrio comenzaba a sangrar, una herida menor, un recuerdo patético de la agresión de mi nuera. Miré hacia la terraza. Valeria ya no estaba probablemente ocupada cuidando su reputación en redes sociales, para preocuparse por la parásita que acababa de atacar. Diego, mi hijo, finalmente apareció. Vio el cristal roto, me vio a mí, de pie, con un hilo de sangre en el rostro. No corrió hacia mí. No preguntó si estaba herida, solo se quedó allí, encorvado, el hombre débil en el que se había convertido Anne-Mamá. Murmuró, con los ojos nerviosos, hacia la casa. Tienes que irte, por favor. Estás alterando a Valeria y a los niños en mi visión. Se nubló. La audacia de sus palabras agotó cualquier resto de perdón maternal que me quedaba. Oltrand, repetí, mi voz firme y peligrosamente baja. Tu esposa me empujó contra una puerta de cristal, Diego, en la casa que tu padre y yo construimos. ¿Y estás preocupado por sus sentimientos? Fue un accidente, balbuceó, sin mirarme a los ojos. La sorprendiste. No debiste llegar sin avisar. Sin avisar, solté una risa incrédula. Esta es mi casa. No necesito una invitación para estar en mi propio hogar. Yo pago los impuestos. Diego, yo pagué la hipoteca. Tu esposa está organizando una fiesta de borrachos en una casa que no le pertenece. Y tuvo el descaro de llamarme parásita. Dio un paso titubeante hacia mí, como un niño asustado. Mira, sé que esto se ve mal, pero estamos en problemas, mamá. Necesitamos el espacio. No tenemos dónde poner a los niños mientras resolvemos las cosas. El negocio de Valeria está fallando y estamos endeudados con el departamento en Guadalajara. ¿Y tu solución fue mentir, invadir y luego agredir físicamente a tu madre? Hizo una pausa, dejando que el silencio pesara entre nosotros. ¿Dónde está el reloj especial? El cronómetro Wobowu de tu padre que estaba en la chimenea. El rostro de Diego palideció. No sé de qué hablas, Sam, por supuesto que no, suspiré, con la certeza cayendo como arena fría en mi corazón. Pero Joseph, y eso confirma todo lo que necesito saber. Anne, le di la espalda. No quería seguir hablando. Las palabras ya no servían. Solo las acciones importaban ahora. Caminé con pasos lentos y dignos hacia mi coche, ignorando las miradas de la familia de Valeria, que ahora se reunía en la terraza para presenciar el drama. Conduje lejos de la hacienda, mi santuario convertido en campo de batalla. No regresé a Guadalajara. En cambio, manejé hacia las afueras de San Miguel de Allende, donde vivía mi amiga Clara. Clara tenía una propiedad amplia y apartada, y yo había construido una casita pequeña en su terreno años atrás. Un proyecto personal de carpintería con un pequeño taller era mi escape silencioso, y ahora mi fortaleza. Al llegar, el silencio contrastaba con los gritos y la música que acababa de dejar atrás. Estacioné, cerré el coche y respiré hondo. Mi primer impulso, heredado de Javier, fue arreglar las cosas de inmediato. Entré a la casita, me senté en la mesa de madera que yo misma había hecho y tomé un vaso de agua. Saqué mi celular. Esto no fue un accidente, no fue un malentendido, fue calculado. La forma en que Valeria me empujó, la mirada de Diego, el reloj desaparecido, en todo formaba un patrón. Sabía que no podía manejar esto sola. Necesitaba apoyo legal y emocional. Busqué en mis contactos y encontré a Clara,
Ella había sido abogada corporativa antes de retirarse al campo para criar caballos. Entendería la lógica fría de la traición. Necesitaba su claridad, su mente aguda y sus conexiones profesionales. Había evitado una guerra total, pero esa opción ya no estaba en mis manos. Valeria había dado el primer golpe, a través de un cristal roto. Ahora yo respondería, no con rabia, sino con estrategia. A la casita estaba silenciosa, pero dentro de ella, una gran batalla estaba por planearse. No perdí un minuto. Todavía con la ropa del viaje, llamé a Clara, respondió al segundo timbre. Su voz calmada como un ancla en una tormenta clara. Soy Elena, necesito tu mente profesional, no la de amiga. Me echaron de la hacienda, literalmente. Relaté los eventos de forma rápida y clínica, conteniendo la emoción, el shock, la multitud de extraños, el silencio de Diego, el cristal roto. Me enfoqué en los hechos, en la invasión, la demanda inmediata de que me fuera, el reloj robado, la mentira de que solo usarían la casa unos días. Ann Clara escuchó en silencio. Cuando terminé, hubo una pausa larga. Eso es agresión y allanamiento, Elena, dijo finalmente, su voz ahora completamente profesional. Y el reloj desaparecido es robo. Deberías haber llamado a la policía de inmediato. Ann, lo sé. Admití, pero quería hablar contigo primero. Si llamo a la policía de San Miguel, se convierte en una disputa doméstica, un problema local. Esto es más grande. Es mi hijo y su esposa intentando robarme mi vida. Ann Clara suspiró. Tienes razón. Las acusaciones de agresión doméstica son complicadas, especialmente entre familia. Hay que atacar el motivo, Ann, el dinero y el ángulo legal. No puedo tomar el caso, estoy retirada y mi licencia no está activa, pero conozco al mejor. Necesitas a Luis Ramírez. Es astuto, implacable y se especializa en abuso financiero, adultos mayores y fraudes inmobiliarios. Está en Guadalajara, pero maneja casos importantes. En todo Jalisco. Me dio su contacto de inmediato. Llámalo ahora. Elena Andail, que yo te envié. Dile que es urgente. En una hora. Estaba hablando con Luis Ramírez. Su voz profunda y tranquila cortó mi ansiedad. Repetí la historia por tercera vez, notando cómo la repetición eliminaba el dolor emocional, dejando solo detalles fríos. Hizo preguntas precisas. ¿Tienes seguro para el cristal? ¿Cuál es el estatus legal de la hacienda? ¿Tienes recibos de las remodelaciones? ¿Firmaste algún poder notarial? Cuando mencioné el cronómetro desaparecido, se enfocó en eso. Ese detalle es poderoso, señora Morales. Convierte esto de una disputa familiar en un robo claro. El robo suele indicar desesperación financiera. Vamos a golpear donde más les duele. Su billetera y su posición legal. Programó una consulta para la mañana siguiente y me dio un consejo crucial. Antes de venir, señora Morales, congele todo. No solo sus cuentas bancarias, también su presencia en línea. Cambie contraseñas. Revise actividad inusual. Quienes intentan robar una casa, a menudo intentan robar identidades y fondos de retiro. Ya la llamaron parásita, la ven como un objeto, no como persona. Le agradecí y colgué, sintiendo un renovado sentido de propósito. Luis Ramírez era el guía que necesitaba. Me daría las herramientas y la estrategia para esta batalla. Esa tarde, revisé mis cuentas con meticulosidad. Como costurera, había aprendido a llevar las cuentas de la herencia de Javier y mis propios ingresos. No era una víctima financiera. Descubrí 3 cosas de inmediato. Ann. Primero, un pago recurrente grande, desde la cuenta de ahorros de Diego a una clínica desconocida en Tijuana, con una descripción vaga, en honorarios de consultoría. Segundo, una solicitud reciente de una copia notariada del acta de defunción de Javier, algo necesario solo para transferencias de títulos o disputas de herencia. Tercero, y lo más alarmante, Valeria había intentado cambiar al beneficiario de la vieja póliza de seguro de vida de Javier, que aún estaba a mi nombre, nombrándose a sí misma como heredera secundaria. El intento fue bloqueado por una autenticación que había configurado hace años
Hace intento de fraude con el seguro, el pago misterioso a la clínica, la solicitud del acta de defunción en todo, gritaba un plan ilegal, calculado y coordinado. No solo querían la casa, querían desaparecer mi existencia legal y financiera. El juego era mucho más peligroso de lo que pensé. Esto confirmó que estaba haciendo lo correcto a la casita. Mi santuario personal se convirtió en mi sala de guerra. La consulta con Luis Ramírez fue transformadora. Su oficina en Guadalajara era minimalista, un refugio de calma calculada. Presenté las pruebas en fotos del cristal roto, detalles del cronómetro robado, el intento de Valeria de cambiar el beneficiario del seguro y el pago a la clínica en Tijuana. Luis escuchó, su expresión imperturbable, en señora Morales, esto va más allá de una demanda civil. Hay elementos de intento de fraude grave y robo. No solo están usando su casa, están posicionándose para tomar el control, declarando que usted no es competente legalmente. Están intentando declararme mentalmente inestable. Concluí. Exactamente, confirmó, inclinándose hacia adelante. Ese pago en Tijuana probablemente está relacionado con fabricar una opinión médica. Quieren probar que usted no puede manejar sus activos, que haya encontrado el intento de cambio de beneficiario es excelente. Nuestra premeditación, inmediatamente comenzamos a preparar los documentos. Luis no se molestó con una simple notificación de desalojo. Fuimos directamente por una orden de restricción temporal, basada en abuso a adultos mayores, agresión y tentativa de fraude. Esto era un martillo legal que los sacaría de inmediato y les impediría regresar, cambiar cerraduras o vender las pertenencias de Javier Ang. Al firmar la declaración jurada, detallé los daños específicos, el reemplazo del cristal, los muebles del jardín arruinados, el robo del cronómetro valuado en casi 80,000 pesos y el evidente sufrimiento emocional. Luis aseguró que la orden sería entregada la mañana siguiente. Ahora, el siguiente paso es crucial, dijo Luis, pasando a la segunda fase de la estrategia. Tenemos que golpearlos financieramente y públicamente antes de que puedan manipular la narrativa. Valeria es influencer. Usaremos su arma contra ella. Me presentó a su investigadora, una joven experta en tecnología llamada Sofía. Su trabajo era simple: investigar la situación financiera y la narrativa pública de Diego y Valeria. Les di acceso a mi sistema de cámaras de seguridad, que había desactivado remotamente antes de irme, asegurándome de que no supieran que aún tenía control. Sofía confirmó rápidamente la profundidad de su crisis financiera. El alquiler de su departamento en Guadalajara llevaba meses atrasado. Tenían varias tarjetas de crédito al límite y la licencia inmobiliaria de Diego estaba bajo revisión por inversiones riesgosas que les costaron más de 1.5 millones de pesos en el último año. Su imagen de lujo en redes era una completa mentira. El gran avance llegó horas después. Sofía encontró un mensaje privado que Valeria envió a una amiga, presumiendo de su plan. El mensaje decía: esa vieja está obsesionada con su esposo muerto y su ridículo legado. Voy a hacer que el doctor Vargas firme que tiene un trastorno de estrés postraumático grave por la muerte de Javier, lo que la hace incapaz de manejar sus bienes. Conseguimos la casa, vendemos esa choza en el desierto y Diego paga sus deudas. Dinero fácil, ¿no? Ese detalle, trastorno de estrés postraumático grave, me heló la sangre. Era un movimiento vil y calculado, usando mi dolor por Javier como arma para despojarme de mis derechos. Era la traición más cruel. No solo querían mi dinero, querían borrar mi cordura y mi amor por mi esposo. Le di luz verde a Sofía. Úsalo, dije, mi voz firme. Quiero que cada mentira quede expuesta. Valeria quería una guerra en redes sociales. Estaba a punto de enfrentarse a una mujer que ella pensaba demasiado frágil para pelear. Al salir de la oficina de Luis, sentí una determinación tranquila. El dolor inicial se había ido, reemplazado por un fuego frío. Estaba lista para el enfrentamiento, armada con documentos legales y la verdad de su fraude. Había dejado atrás mi vida tranquila y entrado al campo de batalla
a la orden de restricción. Fue entregada a las 9 de la mañana del día siguiente. No estuve presente, pero la asistente de Luis, junto con un oficial judicial, manejó la situación. La hacienda quedó en silencio. Valeria, en pants de yoga, inicialmente rechazó los documentos, pero la amenaza de acción policial inmediata la obligó a ceder. Tenía exactamente 4 horas para recoger sus pertenencias y desalojar. La reacción fue instantánea y ruidosa. Mi celular, en modo silencio, vibraba sin parar. El verdadero campo de batalla ahora era en línea, como Luis predijo. Valeria, usando su estatus de influencer, fue directo a sus historias en Instagram. No mencionó la orden judicial directamente. En cambio, lanzó un emotivo discurso cuidadosamente editado. Por favor. Todos, estoy destrozada, sollozó frente a la cámara, con cajas de mudanza artísticamente colocadas de fondo. Mi suegra, una pobre mujer frágil, con un trastorno de estrés postraumático grave por la muerte de mi suegro, ha sido manipulada por abogados codiciosos para quitarnos el único refugio que teníamos para los niños. Esto es abuso a adultos mayores contra mí. Solo intentábamos cuidar su propiedad, y ella nos echa como criminales. Giró la narrativa completamente. Ella era la cuidadora amorosa, y yo, la anciana volátil y mentalmente comprometida. Sus seguidores, principalmente madres jóvenes y entusiastas del bienestar, llenaron los comentarios con apoyo, llamándome cruel y calculadora. Diego, mientras tanto, contactó a nuestra familia extendida, pintándome como una viuda amargada, obsesionada con el dinero. Alegó que solo quería castigarlos por ser felices y exitosos, a diferencia de mí en mi triste choza del desierto, pero Luis y Sofía estaban preparados. En el momento en que el video de Valeria se publicó, Sofía lanzó nuestra contraofensiva. No respondimos directamente en Instagram. En cambio, Sofía apuntó a los foros de noticias financieras y grupos inmobiliarios locales de San Miguel que Diego frecuentaba. Publicó capturas de pantalla de los registros financieros públicos de Diego, mostrando sus deudas crecientes, el alquiler atrasado y la revisión de su licencia inmobiliaria. Esto desmontó sus afirmaciones de éxito. Nuestro mayor aliado vino de un lugar inesperado, la comunidad local de carpinteros. Javier había sido un artesano muy respetado, y yo, Elena, mantenía su foro en línea y asistía a reuniones locales. Cuando Valeria se burló públicamente del Hijikulu, legado de Javier, guay de la choza del desierto, la comunidad se unió a Juan, un carpintero y exmilitar. Me contactó por el foro. Elena, vi el post de Valeria. Escribió: está destruyendo el nombre de tu familia. No estás inestable. Eres una de las mujeres más lúcidas que conozco. Queer, tengo contactos en periodismo local. Déjame ser tus ojos en San Miguel. Juan se convirtió en mi aliado. Fue él quien observó la hacienda durante el desalojo y documentó cómo Valeria, en lugar de solo empacar, intentaba desmontar una lámpara de lujo y tirar las herramientas de Javier a la basura. Herramientas valuadas en más de 400,000 pesos. Tomó fotos y videos con fecha, proporcionando pruebas irrefutables de daño criminal y robo durante el desalojo. Con las pruebas de Juan, Luis presentó una moción de emergencia exigiendo la devolución inmediata de todas las herramientas y accesorios. La presión legal sobre Diego y Valeria se intensificó. Ahora enfrentaban no solo la orden de restricción, sino posibles cargos criminales por robo y desacato. Valeria, acorralada, hizo un movimiento desesperado. Publicó una entrevista editada, alegando que yo los había abusado financieramente durante años, recordándoles constantemente mis sacrificios. Dijo que la hacienda era su única forma de liberarse de mi control tiránico. Este argumento, explotando la ansiedad común sobre padres controladores, fue su táctica más sofisticada y peligrosa. Era un ataque a mi carácter, diseñado para ganar simpatía pública, y del juez a la presión era inmensa, pero solo fortaleció mi resolución. Ellos subestimaron mi resistencia y mi capacidad para pelear con acero legal. Estaba lista para presentar la prueba definitiva de su traición. Luis decidió que era hora de actuar en el terreno.
Necesitábamos recuperar evidencia física que Diego y Valeria podrían haber pasado por alto. Había un lugar donde no pensarían buscar: el taller, específicamente los autos clásicos. La hacienda estaba vacía, un fantasma de sí misma. Llegamos con Juan, mi aliado carpintero, y un oficial de policía que venía detrás. Juan trajo sus herramientas para una tarea planeada: buscar un compartimento secreto en el auto favorito de Javier. Un Mustang 67 han hecho mucho daño, dijo Juan, su voz baja y llena de rabia contenida. Al entrar al taller, las herramientas estaban esparcidas. Algunos cinceles delicados de Javier estaban rotos, y había huellas grasientas en su banco de trabajo. Intentaron llevarse todo. Mi reporte los detuvo a Nascenti, con los ojos fijos en el Mustang. Era un auto hermoso, un trabajo de amor que Javier había restaurado por 20 años. Siempre decía que era el corazón del taller, un depósito de sus sueños. La llave está en la visera del conductor. La dije Juan, mi voz temblando de tristeza y determinación. Me dijo que si algo le pasaba, encontraría algo importante ahí. Juan bajó la visera. Una pequeña llave, un pedazo de metal sencillo, estaba pegada atrás. No parecía una llave de auto, era demasiado delicada. ¿Para qué es, Elena?, preguntó Luis, su mente de abogado ya analizando escenarios. ¿El compartimento secreto?, dije. ¿Me habló de un compartimento en el auto? Era su última broma, su último regalo. Dijo que lo abriría con esta llave cuando terminara el auto. Fuimos al maletero. Le indiqué a Juan dónde buscar un panel bajo el forro que parecía parte del auto. Usó una herramienta para abrirlo. Ahí estaban una caja metálica cerrada con un candado simple. Usé la llave de la visera para abrirla. Dentro había un montón de papeles y una memoria USB. A los ojos de Luis se abrieron. Esto es, Elena, esto podría ser el clavo final en su ataúd. En los papeles eran un registro financiero detallado de cada peso que Javier y yo gastamos en la hacienda en recibos, estados de cuenta, pagos de préstamos, todo documentado. Pero lo más valioso era la USB en GoE. La conecté a mi laptop y apareció un solo archivo de video. Lo abrí. A la imagen era Javier, sentado en el taller, con el Mustang detrás. Estaba delgado para esos ojos. Esos ojos amables e inteligentes brillaban. Hablaba a la cámara. Lo grabó días antes de morir. Hola, mi amor, dijo, y mi corazón se rompió y sanó al mismo tiempo. Si estás viendo esto, significa que me fui. Debo confesarte, querida, que estoy preocupado por ti. Estoy preocupado por Diego. No es un buen chico, pero es influenciable. Tiene mucha de tu bondad, pero no tu fuerza. A Valeria no le confío. Tiene un corazón hambriento. No es mala, solo está perdida. Temo que intente manipular a Diego, que lo convenza de tomar lo que es tuyo. La he visto hablando con abogados, consiguiendo documentos. No soy estúpido. Mi amor. Hizo una pausa, con una mirada de amor profundo. Quiero que sepas, Elena, que eres la mujer más competente e inteligente que he conocido. No eres fragile, no eres débil, eres la roca. Dejo este video para que tengas un arma. Quiero que el mundo sepa que estás mentalmente sana, que eres la dueña de nuestra hacienda. También quiero que sepas cuánto te amo, lo orgulloso que estoy de ti. Eres más que madre, más que esposa, más que viuda. Eres una sobreviviente. Espero que uses nuestra historia para ayudar a otros. Este es mi último regalo. Siempre estaré contigo. El video terminó. Estaba en trance, pero Luis y Juan ya estaban un paso adelante. Elena, esto es invaluable, dijo Luis, con asombro. Un video de tu amado esposo fallecido, declarando tu cordura, acusando directamente la intención maliciosa de Diego y Valeria. No es solo evidencia, es una historia. Esto los destruirá. No sentí alegría, solo una tristeza profunda por la previsión de Javier y la certeza de que tenía razón. Mi hijo había caído en la trampa que Javier predijo. Era hora de usar este regalo para hacer lo que él quería, no solo game, sino convertirme en un símbolo de fuerza. La audiencia de emergencia fue programada para el martes siguiente.
en el juzgado de San Miguel de Allende, era el enfrentamiento final, donde Diego y Valeria presentarían su caso fabricado de mi incompetence mental, y yo desplegaría el último mensaje de Javier. El juzgado estaba lleno, no de medios, sino de agentes inmobiliarios locales, miembros del club de carpintería de Javier, y lo más importante, familia. Valeria usó su presencia en redes para asegurar que algunos de sus amigos, influencers, estuvieran allí, listos para documentar mi colapso público. Ella estaba en la mesa de la defensa, junto a un abogado caro, el señor Vargas, luciendo compuesta y victimizada. Diego, a su lado, pálido, evitaba mi mirada. Vargas abrió, pintándome como una figura trágica. El tribunal debe considerar la dolorosa realidad, anunció, con falsa simpatía. La señora Elena Morales, tras la muerte repentina de su esposo, ha desarrollado un trastorno de estrés postraumático grave, manifestado en paranoia extrema y comportamiento controlador financiero. Ha acusado a su amado hijo de intento de fraude basado en delirios y duelo. Llamó a una testigo, una mujer llamada doctora Laura Méndez, conectada al misterioso pago en Tijuana. No era psiquiatra, sino una coach de vida especializada en duelo, claramente pagada para posar como experta. Presentó un documento extenso, basada en mi consulta remota y revisión de la actividad en línea de la señora Morales. Testificó, es mi opinión profesional, que padece un trastorno psicológico debilitante ligado al legado de su esposo, su fijación con la hacienda y el cronómetro desaparecido. Es un signo clásico de regresión emocional e incapacidad para procesar la realidad actual. No está capacitada para tomar decisiones financieras. Sobre una propiedad de 80 millones de pesos, Valeria tomó el estrado. Era una actriz magistral. Lloró, suplicó, miró al juez con ojos tristes. Señoría, solo queríamos protegerla. Sollozó. Se estaba volviendo hostil e impredecible. Intentábamos gestionar la hacienda responsablemente para que no lo perdiera todo. Incluso me atacó cuando intenté consolarla. Me empujó. Era una mentira brillante, volteando la narrativa. El murmullo en el juzgado creció. Vi la duda en los ojos del juez. Era el momento más peligroso. Sentí el aguijón de la humillación pública de Valeria. Luis Ramírez se levantó lentamente para el contrainterrogatorio. No atacó el carácter de Valeria de inmediato. Atacó el documento en doctora Méndez. Preguntó. Su voz calma pero autoritaria. ¿Cuándo examinó físicamente a la señora Morales? No lo hice, respondió confiada. Mi consulta fue remota, basada en testimonios familiares y datos secundarios. Entonces, ¿está testificando sobre un trastorno grave sin haber visto a la paciente y cobró 150,000 pesos por este diagnóstico remoto? Es mi tarifa estándar para consultas especializadas en duelo. Balbuceó, menos compuesta. Luis dio el primer golpe legal, presentando un documento notariado. El tribunal debe saber que la licencia profesional de la doctora Méndez en Jalisco fue suspendida hace 2 años por falsificar credenciales. No tiene autorización para emitir diagnósticos en este estado y su testimonio debe ser desechado. El mazo del juez golpeó. La doctora Méndez fue descartada. El ambiente en el juzgado cambió drásticamente. Pero el juez aún cuestionaba mi supuesta fragilidad emocional. Señor Ramírez, dijo el juez, severo, ha presentado evidencia de fraude, pero la defensa ha planteado serias dudas sobre la estabilidad emocional de la demandante. Puede probar inequívocamente que la señora Morales tiene la capacidad mental para manejar una propiedad compleja. Señoría, puedo, dijo Luis, volviéndose hacia mí. Señora Morales, por favor, acérquese a la pantalla. Era el clímax. Caminé hacia la pantalla principal del juzgado, sintiendo el peso de cada mirada. Luis conectó la USB. Este es un video grabado por el difunto esposo de la señora Morales, Javier Morales, días antes de su muerte. Sirve como una declaración testamentaria final de la competencia de su esposa y, trágicamente, una predicción de las acciones de los demandados
aun cuando el rostro de Javier llenó la pantalla. Un jadeo colectivo recorrió el juzgado. La mandíbula de Valeria cayó, sus lágrimas secándose al instante. Diego se hundió en su silla, con la cabeza entre las manos. Javier habló con su verdad, su amor, su confianza en mi estabilidad de roca y su desconfianza en el corazón hambriento de Valeria. El video era irrefutable, la contradicción absoluta de su caso. Cuando terminó, un silencio profundo cayó sobre el juzgado. El aire se desvaneció de la narrativa maliciosa de Valeria. Miré a Diego, buscando alguna conexión. Solo miró la pantalla vacía, enfrentando la verdad devastadora de su padre. Había ganado la batalla emocional, y la victoria legal era inevitable. El juzgado estalló. La jueza, una mujer formidable llamada Justicia López, golpeó su... Luis se puso de pie. Señoría, ya probamos que la doctora Méndez opera con una licencia suspendida y que su tarifa de consultoría fue un soborno de 150,000 pesos, constituyendo intento de fraude. Además, el video no prueba volatilidad, sino previsión. El difunto esposo de la señora Morales temía exactamente esta acción depredadora. El sufrimiento emocional no viene del duelo, sino de la traición calculada por su hijo. Y no era a la jueza López. Escuchó su expresión pasando de severidad a resolución decisiva. Se dirigió a Diego, que temblaba junto a una hora silenciosa. Valeria, señor Morales, dijo directamente. Sabía que su esposa pagó a una practicante no licenciada para falsificar un diagnóstico de la salud mental de su madre. Diego balbuceó, su defensa colapsando. Señoría, sabía del pago pero no del alcance del diagnóstico. Valeria dijo que era por el futuro de nuestros hijos. ¿El futuro de los niños?, repitió la jueza, su tono frío. Un futuro construido sobre una mentira y el intento de robo de los ahorros de una persona mayor. Eso no es un futuro, señor Morales. Es un delito. Hizo una pausa y dictó la sentencia, rápida y absoluta. El tribunal determina que los demandados, Valeria y Diego Morales, cometieron actos premeditados de abuso a adultos mayores e intento de fraude financiero grave. La orden de restricción temporal se convierte en una orden permanente. La hacienda y todos sus activos, incluida la colección de autos clásicos y las herramientas del taller, son confirmados como propiedad exclusiva de la señora Elena Morales. Añadió una medida punitiva que hizo que Valeria perdiera la compostura. Los demandados deberán pagar todos los honorarios legales de la señora Morales, incluyendo la consulta con el señor Ramírez y todos los daños punitivos relacionados con la agresión física y la destrucción de propiedad. Este monto, que asciende a 650,000 pesos, debe pagarse en 30 días o se presentarán cargos por desacato. El mazo golpeó una última vez, un trueno final de justicia. El juzgado se convirtió en una mezcla caótica de felicitaciones y acusaciones silenciosas. Valeria explotó en gritos, acusando a Diego de incompetencia y a su abogado de fracaso. Pasó a su lado, corriendo hacia la salida, su fachada de influencer destruida. No me miró. Diego se quedó sentado congelado en una derrota total. Finalmente me miró, con los ojos rojos y llenos de vergüenza. Mamá, susurró, su voz rota. Lo siento mucho. No sabía que ella llegaría tan lejos. ¿Sabías lo suficiente, Diego?, respondí, erguida, con Luis a mi lado. Sabías que me dejaste en la terraza con cristal roto. Sabías que estaba herida y elegiste alejarte y mentir para salvar el orgullo de tu esposa. Hiciste tu elección. No le ofrecí perdón ni consuelo, le ofrecí la verdad. Él tenía que vivir con las consecuencias. Luis puso una mano reconfortante en mi hombro. Elena, lo lograste. No solo ganaste la casa, limpiaste tu nombre y estableciste su intención criminal. Esto es más que una victoria. Es la restauración completa de tu dignidad. Mi recompensa no fue el documento legal ni la promesa de 650,000 pesos en daños. Fue la sensación de una paz profunda e inquebrantable. La vergüenza que sentí cuando Valeria me llamó parásita había desaparecido. En su lugar,
Había una certeza tranquila de que el mensaje final de Javier había cumplido su propósito, me había protegido, y ahora yo era libre para proteger su legado. Y, más importante, a mí misma al salir del juzgado, Juan, mi leal aliado, esperaba, sonrió, aliviado. Bienvenida de vuelta, Elena Hacienda. Espera a su verdadera dueña. El sol afuera se sentía más cálido, el aire más limpio. La batalla estaba ganada. Ahora comenzaba el proceso largo y silencioso de reclamar mi hogar y reconstruir mi vida. La casa era mía, pero el verdadero premio era la prueba irrefutable de mi cordura y fuerza. Regresé a San Miguel esa noche. No a la casita, sino directo a la hacienda. Luis arregló que un guardia de seguridad estuviera en la entrada la primera semana, asegurando que no hubiera intentos de represalia o robo. Entrar por la puerta principal fue extraño. La casa estaba vacía, pero no desierta. Estaba hueca, despojada de su espíritu. El aire aún llevaba un leve olor a colonia barata y cerveza rancia, un eco del caos que habían infligido en mi sala, con sus elegantes azulejos mexicanos. Estaba marcada por círculos pegajosos, donde habían puesto vasos directamente en las mesas de madera. Mi sofá de lino, hecho a medida, tenía una mancha oscura permanente, vino tinto o algo peor. Las lámparas antiguas restauradas fueron reemplazadas por focos LED baratos que ellos instalaron, dejando cables expuestos. La cocina fue lo peor. La estufa de grado comercial que instalé para Javier, que amaba cocinar, estaba cubierta de una capa gruesa de grasa quemada. Mis ollas de cobre, que pulía con cuidado, estaban rayadas y ennegrecidas. Faltaba una cantidad significativa de cubiertos. Estaba claro que no cuidaron la casa, la abusaron, viéndola como un lugar desechable para fiestas en el taller. Sin embargo, fue donde el daño fue más profundo. El cristal roto de la puerta de la terraza había sido barrido a medias, pero pequeños fragmentos aún brillaban en el piso de concreto. Los bancos de trabajo de Javier estaban cubiertos de quemaduras de cigarro y marcas de herramientas usadas incorrectamente. Lo peor, habían robado varias herramientas irreemplazables que Javier heredó de su padre. No eran solo herramientas, eran reliquias familiares. Ahora, perdidas, camen lentamente, catalogando la destrucción, no con furia, sino con una sensación fría de pérdida. Era como ver los restos arqueológicos de una traición. Tomé mi celular y comencé a tomar fotos y notas detalladas para la reclamación del seguro y la fase de daños punitivos. No se trataba del dinero, era de documentar su desprecio total por mi propiedad y la memoria de Javier. Decidí que mi prioridad no era limpiar Cenobor. La energía de la invasión debía ser exorcizada. Gasté 200,000 pesos en un equipo profesional de restauración a limpieza profunda, especialistas en azulejos y piedra, y un contratista para evaluar el daño eléctrico y reemplazar el panel de cristal. Exigí productos de limpieza sin olor y de alta calidad. El objetivo era eliminar todo rastro físico de Diego y Valeria, mientras los equipos trabajaban durante los días siguientes. Me retiré a la casita. No podía quedarme en la hacienda durante el proceso. Me senté sola, no llorando, sino procesando el daño invisible a la vergüenza de ser llamada parásita, la violación de la memoria de Javier, la malicia del diagnóstico falso de estrés postraumático. Esas eran las cicatrices que el equipo de limpieza no podía tocar. Me di cuenta de que no podía vivir sola en la hacienda. Era demasiado grande, y ahora estaba manchada. Necesitaba cambiar mi relación con ella. No podía ser solo mi refugio. Debía convertirse en algo más grande que la traición. Llamé a Juan. Juan, quiero vender los autos clásicos, le dije, excepto el Mustang. Se cuera. Quiero usar el dinero para crear una fundación contra el abuso a adultos. Mayo, Res. Juan, sorprendido pero solidario, preguntó, ¿estás segura, Elena? Esos autos valen mucho. Estoy segura, confirmé. Son el legado de Javier. Y él quería que usara mi historia para ayudar a otros. Ese video no fue solo para el juez. Para mí. Necesito transformar esta amargura en algo productivo. Esa decisión, tomada en la soledad de la casita,
fue el comienzo de mi verdadera sanación. La hacienda, antes un santuario para uno, se convertiría en el punto de partida de un movimiento. Estaba tomando el dolor, la traición y los activos que intentaron robar, y forjándolos en una arma por la justicia social. A la victoria legal dio cierre. Pero la batalla financiera, el video se volvió viral en 48 horas, la historia, el esposo respetado prediciendo la traición de su hijo. El drama judicial, la mentira del estrés postraumático, era irresistible. Los nombres de Diego y Valeria, antes susurrados en el juzgado, ahora eran gritados en redes sociales. La venganza pública fue rápida y brutal. La carrera de influencer de Valeria colapsó de la noche a la mañana. Grandes patrocinadores, una línea de cuidado de la piel, un estudio de yoga boutique, una revista de estilo de vida, la abandonaron. Sus comentarios se convirtieron en un pozo de críticas. Su imagen de mujer familiar y exitosa se desmoronó. Diego, que trabajaba remotamente para una firma inmobiliaria nacional, enfrentó una investigación ética interna. Sus colegas, al ver su nombre ligado a fraude y abuso a mayores, se distanciaron. En una semana, tuvo que renunciar a la presión financiera, exacerbada por la sentencia de 650,000 pesos que no podían pagar, destruyó su matrimonio. Diego solicitó el divorcio, citando diferencias irreconciliables, aunque todos sabían que la diferencia era la ruina financiera causada por la ambición de Valeria. Observé todo desde la serenidad de mi hacienda. No sentí alegría en su sufrimiento, solo una simetría escalofriante. Intentaron destruir mi vida por dinero, y al final, el dinero fue el instrumento de su destrucción. Sin embargo, la parte más sutil de este capítulo involucró a mi hijo. Diego me llamó, no para disculparse, sino para suplicar un préstamo para cubrir la sentencia y sus crecientes honorarios legales por el divorcio. Mamá, por favor, rogó por teléfono, me están quitando todo, perdí mi trabajo, voy a quedarme sin casa, solo ayúdame con los 650,000 pesos, y lo pagaré en Diego, respondí. Sin emoción, me declaraste mentalmente incapaz por dinero. Te quedaste parado mientras tu esposa me empujó contra un cristal roto. Tu padre dejó un mensaje prediciendo exactamente esto. Hiciste tu elección. Ahora debes enfrentar las consecuencias. Pero soy tu hijo. No puedes abandonarme. Lloró. No te abandoné. Diego, te liberé. Quería ser financieramente independiente, libre de mi poder controlador. ¿Recuerdas? Ahora lo tienes. Resuelve tus problemas sin el dinero de tu madre. Colgué, dejando el teléfono suavemente en la mesa. Fue lo más difícil que hice como madre, pero sabía que Javier lo aprobaría. No solo protegí mi propiedad, sino mi dignidad al negarme a perpetuar su ciclo tóxico de codicia y dependencia. Mi resurrección estaba completa. Ya no era una víctima, era una protectora y una fuerza de cambio. Pasó un año, marcado por el éxito creciente de la Fundación Dignidad Javier Morales, y el crecimiento de mi canal. No subestimes a los mayores. El dinero de la venta de los autos, combinado con donaciones impulsadas por la publicidad de mi caso, permitió contratar a 2 asistentes legales de medio tiempo. Encontré mi propósito. Mi elixir no fue solo la victoria legal, fue la capacidad de luchar por otros. La hacienda se convirtió en un símbolo de resiliencia. Estaba reparada, limpia, y se sentía más mía que nunca. Pasaba mis días grabando videos en el taller, usando las herramientas organizadas de Javier como fondo. Enseñaba a los espectadores cómo asegurar sus escrituras, reconocer señales de manipulación financiera y, lo más importante, cómo hablar con un abogado. La reacción pública fue abrumadora. Cientos de personas me contactaron compartiendo historias similares. Ya no era Elena Morales, la viuda, era Elena Morales, la defensora de los mayores. En un tranquilo martes por la tarde, recibí una carta escrita a mano. No era de Diego ni Valeria, era de Sofía, mi nieta de 11 años. No la había visto desde el desalojo. La orden permanente impedía que Diego o Valeria pusieran un pie en la propiedad, y habían cortado el contacto. La nota era simple, escrita en cursiva algo desordenada.
Abuela Elena, extraño tus galletas. Sé que ahora eres famosa. Mamá y papá no están bien. ¿Puedo ver el Mustang? La carta me golpeó fuerte. Sofía era la parte inocente, la única que realmente lamenté perder. Era la razón por la que Javier y yo esperábamos que Diego encontrara estabilidad. Llamé a Luis de inmediato. Sofía quiere visitarme, expliqué. Sé que la orden está vigente, pero es menor. Luis actuó rápido, contactó al abogado de divorcio de Diego y negoció derechos de visita supervisada. Las condiciones eran estrictas. Diego debía dejar a Sofía en un lugar neutral, cerca de la hacienda, y yo no podía hablar del juicio, el divorcio, ni Valeria. Acepté al instante. Mi necesidad de reconectar con ella superaba cualquier deseo de vindicación. El sábado siguiente, Sofía llegó con una trabajadora social. La encontré en el punto neutral y la llevé a la hacienda. Al entrar al camino, ella jadeó. Abuela, está hermosa otra vez, exclamó. Mamá dijo que la dejaste sucia. Dijo que el cristal se rompió porque tiraste un florero. Sonreí suavemente. Conocía las reglas, no hablar del juicio, pero podía hablar de la verdad. El cristal se rompió. Sí, dije, llevándola al taller. Pero lo arreglamos. Y también el jardín. Tu abuelo Javier construyó esta casa para que fuera fuerte, Sofía. Las casas y las personas se rompen, pero siempre podemos repararnos. Pasamos la tarde en el taller. Le mostré el Mustang, aún impecable. Luego le mostré el banco de trabajo de Javier. Le dejé sostener un pájaro de madera que Javier estaba tallando cuando murió. Sé que mamá y papá tienen problemas, dijo Sofía, lijando el pájaro con papel de lija fino. Siempre pelean por dinero. Y mamá dice que eres cruel. Era el núcleo de mi elixir. Debía ofrecer la verdad sin violar el acuerdo legal. A veces, Sofía, respondí, sentándome a su lado. Cuando los adultos cometen errores grandes, enfrentan consecuencias. Esas consecuencias pueden parecer crueles, especialmente si no quieren aceptar la responsabilidad. Tu papá y tu mamá tomaron decisiones que me lastimaron y se lastimaron a sí mismos. Yo elegí defender mi propiedad y mi honor. ¿Eso fue cruel o fue justicia? Sofía pausó su lijado, concentrada. Es como cuando tomo una galleta antes de la cena y papá me quita la tablet. Me enojo con él, pero en realidad es mi culpa por tomar la galleta. Apreté su hombro. Exacto, querida, exacto. Rompiste una regla y hay una consecuencia. Pero eso no significa que deje de quererte o que tu papá deje de quererte. Significa que todos debemos aprender de las consecuencias. Esa pequeña conversación fue la validación más profunda de mi lucha. Ella entendió la moral simple que sus padres perdieron. Mi lucha y mi elixir habían alcanzado a la persona que más importaba. Las visitas de Sofía se convirtieron en un ritual. Era el factor sanador en mi soledad. Su presencia derribó lentamente el muro de amargura que había construido. No había perdonado a Diego ni a Valeria. Pero al enseñar a Sofía sobre honor, trabajo y responsabilidad, encontraba un camino hacia el perdón propio por los errores que cometí como madre y por la ira que había guardado. Tanto tiempo, la hacienda ya no era un campo de batalla, era un hogar fuerte y renovado. La Fundación Dignidad Javier Morales prosperaba, convirtiéndose en una fuerza reconocida en la protección de mayores en México. Pasaba menos tiempo con abogados y más en el sol, cuidando el jardín y grabando mis videos semanales. Una mañana fresca de otoño, estaba en el taller mostrando a Sofía cómo usar el torno de Javier. Ella tenía 14 años ahora, callada y reflexiva, creciendo como una joven que entendía el valor del trabajo y el respeto. De repente, un golpe tímido sonó en la puerta de la terraza reparada. Mi cangel. Solo Sofía y Juan tenían el código. Caminé hacia la puerta, con el corazón latiendo como no lo había sentido desde el juicio. En la terraza estaba Diego, solo. Parecía años mayor. Llevaba ropa gastada, el cabello ralo, un hombre derrotado. Valeria se había mudado a Cancún, intentando relanzar su carrera bajo un nuevo nombre, aún cargando la deuda y el historial criminal. Diego trabajaba como conductor de Didi, pagando lentamente los daños punitivos a mamá, dijo,
su voz plana. Sofía me dijo que estabas aquí. Necesitaba verte, lo miré, no con enojo, sino con una neutralidad cansada. La orden sigue vigente. Diego, no puedes estar en la propiedad, lo sé. Concedió, retrocediendo ligeramente, quedándose justo fuera de la reja de hierro. No vengo por la casa ni el dinero. Terminé de pagar los 650,000 pesos hace 2 semanas. Solo quería que supieras que finalmente entendí. No solo te traicioné a ti, traicioné a papá. Ese video me rompió. Fui débil. Dejé que mi codicia y mi miedo destruyeran. Todo en sus hombros temblaron. Ya no era el chico egoísta, era un hombre roto enfrentando sus consecuencias. No espero que me perdones, continuó, con lágrima. No merezco la hacienda, tus galletas, ni nada. Solo necesitaba que supieras que lo siento. De verdad, Ann Sofía salió del taller, viendo a su padre llorando en la reja. La niña Emmy quería correr hacia él, abrazarlo, borrar su dolor, pero la sobreviviente Emmy sabía que el perdón requería un puente, y él debía construir la base. Gracias por decirlo, Diego, respondí suavemente. Se necesita mucha fuerza para admitir tus errores. Esa fuerza es todo lo que siempre quise que tuvieras. Abrí la reja apenas un poco. Sofía está aquí. Ella necesita a su padre, y yo necesito saber que tiene un padre que aprendió su lección. Entró, y la reunión fue silenciosa y torpe, pero real. Abrazó a Sofía con fuerza, como si fuera la última luz en su mundo. El cierre definitivo no fue un perdón instantáneo, fue el proceso humano de reconocer que las consecuencias habían funcionado. La justicia se había servido, la traición fue reconocida, y ahora había esperanza para la reconstrucción. Diego no regresó a una vida fácil, sino a un camino duro y honesto, y eso era una victoria mayor que cualquier sentencia judicial. Los observé juntos, sintiendo una paz profunda, que no tenía que ver con dinero ni propiedad. La hacienda, mi fortaleza construida con amor y defendida con valentía, era verdaderamente un santuario. No solo era un símbolo de mi fuerza, era un testamento de que la confianza se puede reconstruir. Una conversación difícil a la vez, a la anciana, a la que llamaron parásita, se convirtió en la base para la recuperación de su familia. Mi viaje de la traición a la resiliencia está completo, pero la lucha por proteger a los mayores nunca terminan. Si esta historia resonó contigo, si has enfrentado desafíos similares, o si simplemente crees en el poder de la justicia y la dignidad, quiero escucharte. Comparte en los comentarios cuál es la lección más importante que aprendiste de esta historia. Tus experiencias alimentan la Fundación Dignidad Javier Morales y nos ayudan a seguir luchando cada día.